Lucas 8. La importancia y el poder de la palabra de Jesús. A. La parábola del sembrador. 1:1-3. Mujeres que ministraron a Jesús. Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. A menudo se piensa que este es el segundo recorrido de Jesús por la región de Galilea. El primero se describe en Lucas 4, 42-44. Jesús probablemente fue a las mismas ciudades y pueblos más de una vez en su predicación itinerante. Y, en este segundo viaje iban los 12 con él. Cuando comenzó la primer gira por Galilea, los 12 discípulos aún no habían sido elegidos formalmente. B. Predicando y anunciando el Evangelio. Esto describió ampliamente el tema de la predicación de Jesús. Él trajo buenas nuevas a la gente, noticias de que el Mesías de Dios y el Rey estaba presente con ellos, anunciando su reino. C. Y algunas mujeres. Lucas mencionó específicamente a algunas mujeres que seguían a Jesús, porque esto era inusual. Jesús tenía una actitud diferente hacia las mujeres que los líderes religiosos y maestros de esos días. Y los rabinos se negaron a enseñar a las mujeres y por lo general les asignaron un lugar muy inferior. Es interesante notar que en los 4 evangelios, todos los enemigos de Jesús eran hombres. 2. Una de estas mujeres era María, que se llamaba Magdalena. Esta María había sido poseída por demonios hasta que Jesús la liberó. Muchos también asumen que fue entregada a la inmoralidad, pero esto no lo dice el texto bíblico. La imaginación cristiana se ha liberado con María Magdalena, principalmente viéndola como una mujer hermosa a quien Jesús había salvado de una vida inmoral. No hay nada en las fuentes que indique esto. 3. Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, epítropes de Herodes. Un rey tenía prerequisitos del hombre y mucha propiedad privada. Su epítrope era el oficial que cuidaba de los intereses financieros del rey. No podría haber un oficial de mayor confianza e importancia. Barclay. 4. Es sorprendente encontrar a María Magdalena, con el pasado oscuro, y Juana, la dama de la corte, en la misma compañía. Barclay. María y Juana estuvieron entre los primeros de testigos de la resurrección de Jesús. Lucas 24:10. Y otras muchas que le servían de sus bienes. Vemos la verdadera naturaleza humilde de Jesús, que voluntariamente se hizo dependiente de otros. No tuvo que hacerlo, podría haber creado todo el dinero o la comida que necesitaba. Jesús fue lo suficientemente humilde y piadoso como para recibir de otros. Y muchos de nosotros somos muy orgullosos de recibir ayuda de otros. A veces, la capacidad de recibir humildemente es una mejor medida de Jesús en nuestra vida que la capacidad de dar. Dar a veces nos pone en un lugar más alto, pero recibir puede ponernos en un lugar más bajo. 2. El término utilizado para el apoyo de las mujeres a la misión de Jesús es diaconia, probablemente porque anticipó el oficio de diácono, especialmente la diaconisa, creado en la iglesia primitiva. Pate. 2. 4-8. La parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Juntándose una gran multitud, Jesús enseñó a grupos grandes. Ciertamente no despreciaba enseñar a grupos más pequeños o incluso a individuos, pero en muchas ocasiones enseñó a grupos grandes. Él atrajo a multitudes que de cada ciudad venían. Y Mateo 13, 1-3 y Marcos 4,
1 o 2 nos dicen que esta multitud era tan grande que Jesús enseñó esto desde un barco. La gente se acercaba a la orilla, y Jesús podría utilizar el barco como un púlpito eficaz. B. Les dijo por parábola. La idea detrás de la palabra parábola es tirar al lado de. Es una historia tirada al lado de la verdad destinada a enseñarse. Las parábolas han sido llamadas historias terrenales con un significado celestial. Y la parábola griega parabole es más ancha que nuestra parábola. En el LXX se traduce masal, que incluye proverbios, acertijos y dichos sabios, así como las parábolas. Mateo lo utiliza, por ejemplo, para el enigmático dicho de Jesús acerca de la contaminación, Mateo 15, 10-11, 15, y en Mateo 24:32, lección, indica una comparación. Franz. 2. Tenía una doble ventaja sobre sus oyentes. En primer lugar, sobre su memoria, ya que somos muy aptos para recordar historias. En segundo lugar, sobre sus mentes, poniéndolos a estudiar el significado de lo que oyeron así entregado. Pole. 3. Las parábolas generalmente enseñan un punto principal o un principio. Podemos meternos en problemas esperando que sean sistemas intrincados de teología, con el más mínimo detalle que revela verdades ocultas. Una parábola no es una alegoría. Una alegoría es una historia en la que cada detalle posible tiene un significado interno, pero una alegoría tiene que ser leída y estudiada. Una parábola es escuchada. Debemos tener mucho cuidado de no hacer alegorías de las parábolas. Barclay. C. El sembrador salió a sembrar su semilla. Jesús habló de acuerdo con las costumbres agrícolas de su época. En aquellos días, la semilla se dispersaba primero y luego se labraba en el suelo. En su mayor parte, no conocía la calidad del terreno hasta después de la siembra. D. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Otra parte cayó sobre la piedra. Otra parte cayó entre espinos. Y otra parte cayó en buena tierra. En esta parábola, la semilla cayó sobre 4 tipos diferentes de suelo. Aunque esta es comúnmente llamada la parábola del sembrador, podría llamarse mejor la parábola de las tierras. La diferencia no es la semilla, sino el tipo de suelo en el que aterriza. Y el camino era el camino donde caminaba la gente, y nada podía crecer porque el suelo era demasiado duro. 2. En la piedra era donde el suelo era delgado, acostado sobre un estante pedregoso. En este suelo, la semilla brotó rápidamente por el calor del suelo, pero la semilla no pudo enraizar debido a la plataforma rocosa. 3. Entre espinos describe un suelo que es fértil, quizás demasiado fértil, porque los espinos crecen allí así como el grano. Los espinos ahogaron el buen grano y no produjeron una cosecha productiva. 4. Buena tierra describe un suelo que era a la vez fértil y libre de hierbas. Una buena cosecha productiva creció en buena tierra. El cultivo puede ser un aumento de asiento por uno de lo que se sembró. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esto no fue un llamado para que todos escucharan. Más bien, fue un llamado para aquellos que eran espiritualmente sensibles para notar en especial. Esto fue especialmente cierto a la luz de los siguientes versículos, en el que Jesús explica el propósito de las parábolas. 3, 9-10, el propósito de las parábolas. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. ¿Qué significa esta parábola? El significado de esta parábola no fue inmediatamente obvio para los discípulos. Al parecer, el uso de parábolas de Jesús no fue tan fácil como simples ilustraciones de verdad espiritual. B. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. Como Jesús las usó, las parábolas eran más como rompecabezas o acertijos que ilustraciones. Solo aquellos que tenían la clave correcta podían entenderlos. A los discípulos, que querían las cosas de Dios, se les dieron conocer los misterios del reino, se les podría hablar claramente. Pero a menudo, otros fueron enseñados por parábolas. Y los misterios del reino de Dios, en la Biblia, un misterio no es algo que no puedes entender.
Es algo que nunca sabrías a menos que Dios te lo revelara. En el sentido bíblico, uno podría saber cuál es el misterio. Sin embargo, sigue siendo un misterio porque no lo habrían sabido a menos que Dios se los revelara. C. Para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Al citar este pasaje de Isaías 6:9, Jesús explicó que sus parábolas no eran ilustraciones que dejaban en claro las cosas difíciles a todos los que escuchaban. Eran una manera de presentar el mensaje de Dios para que aquellos que eran espiritualmente sensibles pudieran entender. Pero los endurecidos simplemente escucharían una historia sin acumular una condena adicional por rechazar la palabra de Dios. Y una parábola no es exactamente una ilustración. Un buen maestro puede ilustrar diciendo una verdad y luego ilustrando la verdad a través de una historia o una analogía. Pero cuando Jesús usó parábolas, no comenzó diciendo una verdad. En cambio, la parábola era como una puerta. Los oyentes de Jesús se pararon en la puerta y lo escucharon. Si no estaban interesados, se quedaban afuera. Pero si estaban interesados, podían cruzar la puerta y pensar más sobre la verdad detrás de la parábola y lo que significaba para su vida. 2. Entonces, para que su culpa no se acumule, el Señor ya no se dirige a ellos directamente en enseñanzas explícitas durante el periodo inmediatamente anterior a su crucifixión, sino en parábolas. Heldenois. 3. Si no comprendes la clave de la parábola, no la entiendes en absoluto. Podemos imaginar lo que diferentes personas en la audiencia de Jesús podrían haber pensado cuando enseñó esta parábola sin explicación. El granjero pensó: me está diciendo que tengo que ser más cuidadoso con la forma en que lanzo mi semilla. Supongo que he malgastado muchísimo. El político pensó: me está diciendo que necesito comenzar un programa de educación agrícola para ayudar a los agricultores a arrojar sus semillas de manera más eficiente. Esto será un gran impulso en mi campaña de reelección. El periodista pensó: me está diciendo que hay una gran historia sobre el problema de las aves y cómo afecta a la comunidad agrícola. Esa es una gran idea para una serie en el periódico. El vendedor pensó: me está animando en mis ventas de fertilizantes. Pues, podría ayudar a ese granjero más de lo que él sabe si solo usaba mi producto. 4. Pero ninguno de ellos podía entender el significado espiritual hasta que Jesús les explicó la clave. La semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11. Si olvidas la clave, perderás toda la parábola. Si crees que la semilla representa dinero, te pierdes la parábola. Si crees que la semilla representa el amor, te pierdes la parábola. Si crees que la semilla representa el trabajo duro, te pierdes la parábola. Solo puedes entenderla si entiendes la clave. La semilla es la palabra de Dios. De para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. A la luz de esto, cuán bendecidos son los que sí entienden las parábolas de Jesús. No solo obtienen el beneficio de la verdad espiritual ilustrada, sino que también muestran cierta medida de sensibilidad al Espíritu Santo. 4, 11 a 15, Jesús explica la parábola. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto, mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. La semilla es la palabra de Dios. Jesús comparó la palabra de Dios, podríamos decir tanto hablada como escrita, a ser como la semilla. Una semilla tiene un enorme poder en sí misma para la generación de vida y utilidad, si es recibida, plantada, en condiciones adecuadas. Y la idea de que la semilla es la palabra de Dios se repite en la Biblia. Pablo usó la idea en 1 Corintios 3:6, y Pedro escribió que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, 1 Pedro 1:23. 2. El predicador del Evangelio es como el sembrador. Él no hace su semilla, sino que le viene dado por su divino Maestro.
Ningún hombre podría crear el grano más pequeño que jamás haya crecido sobre la tierra, y mucho menos la semilla celestial de la vida eterna. Spurgeon. B. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Como las aves devoran la semilla a la orilla del camino, Lucas 8:5, algunos reciben la palabra con corazones endurecidos y el diablo quita de su corazón la palabra sembrada. La palabra no tiene efecto porque nunca penetra y se quita rápidamente. Y el camino representaba a aquellos que nunca escucharon la palabra con entendimiento. La palabra de Dios debe ser entendida antes de que pueda realmente dar fruto. Una de las obras principales de Satanás es mantener a los hombres en la oscuridad con respecto a su entendimiento. Del Evangelio, 2 Corintios 4, 3-4. 2. Esto nos dice que Satanás está trabajando durante la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Satanás parece creer en el poder de la palabra de Dios más que muchos predicadores. Él sabe que cuando se enseña o predica, debe estar ocupado en contra de eso. 3. Luego viene el diablo, es puntual en su trabajo. El diablo sabe el momento adecuado para venir durante la predicación. Él sabe cómo llevar una distracción de algún tipo en el momento justo, o en realidad, en el momento equivocado. Algunas veces el propio predicador brinda oportunidades de distracción. A veces, accidentalmente, una palabra o una historia en el sermón desencadena una asociación de distracción. A veces la mente se llena con listas de ayer y mañana, o con las actividades después de la iglesia. A veces un niño lindo o un comentario inteligente susurrado de la congregación empieza esa distracción. 4. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Jesús dijo que realmente lo hace, no solo que trata de hacerlo. En este sentido, el diablo tiene poder. Él ve, viene y conquista. Si no fuera por la obra opuesta del Espíritu Santo, nada sucedería al predicar la palabra. V quita de su corazón la palabra, también muestra el propósito del diablo. En realidad es un buen teólogo, y sabe que la fe y la salvación llegan a las personas que escuchan la palabra de Dios. Él trabaja duro para mantener la salvación y fortaleza espiritual de aquellos que de otro modo podrían escuchar, con buenos resultados. B. La estrategia de Satanás nos da algo de sabiduría si la recibimos, que si un corazón se mantiene en contacto con la palabra de Dios, hay una buena posibilidad de que surja el arrepentimiento y la fe. C. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Como la semilla que cae sobre la tierra en la parte superior de los pedregales brota rápidamente y luego se marchita y muere rápidamente. Lucas 8:6. Algunos responden a la palabra con entusiasmo inmediato, pero pronto se marchitan. Y tenían buena semilla, tenían un ambiente cálido, tenían una recepción alegre de la palabra y la recibieron con entusiasmo. Ninguna de esas cosas era el problema. Fallaron porque la semilla no tenía humedad, Lucas 8:6. Y por lo tanto no tenía raíz que soportar el tiempo de la prueba. 2. Había algo que no tenían en relación con el Espíritu de Dios, que riega la palabra. Cuando hablamos de rocío espiritual, nos referimos a la operación del Espíritu Santo. Cuando hablamos del río del agua de la vida, nos referimos a esas cosas sagradas que nos llegan del trono de Dios a través de la obra del Espíritu de Dios. Spurgeon. 3. Spurgeon detalló algunos indicios de esta falta de humedad. Doctrina sin sentimiento. Experiencia sin humillación. Práctica sin amor del corazón. Fe sin arrepentimiento. Confianza sin reservas. Acción sin espiritualidad. Celo sin comunión. 4. Necesitamos al Espíritu Santo. Y si el Señor no nos riega diariamente de las fuentes vivas en las cimas de la gloria, ciertamente moriremos. Así que tengan cuidado, hermanos y hermanas, para que no les falte la humedad de la influencia graciosa del Espíritu Santo. Spurgeon. D. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Como la semilla que cae entre espinos crecerían, los tallos de grano entre las espinas aún pronto se ahogarían. Lucas 8:7.
por lo que algunos responden a la palabra y crecen por un tiempo, pero son ahogados y detenidos en su crecimiento espiritual por la competencia de cosas no espirituales. Y este suelo representa un terreno fértil para la palabra, pero el suelo era demasiado fértil, ya que también crecía todo tipo de cosas que ahogaron la palabra de Dios. A saber, creció los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Algunas personas son como la buena tierra, y reciben la palabra con corazón bueno y recto. Retienen la palabra y, por lo tanto, dan fruto, cumpliendo así el propósito de la semilla. Y este suelo representaba a los que recibieron la palabra, y dieron fruto en su suelo, y en proporción generosa, Lucas 8:8. Dan fruto con perseverancia. Obviamente, este es el resultado deseado, tanto para el agricultor como para el predicador. Sin embargo, es incorrecto recibir esta parábola de manera fatalista, como si uno dijera, ese es el tipo de suelo que eres o soy. En cambio, esta parábola es un reto para todos los oyentes que, con la ayuda de Dios, cultivan la tierra de su corazón para que la buena palabra de Dios tenga el mejor efecto en su vida. Y nos beneficia ver partes de nosotros mismos en los 4 suelos. Al igual que junto al camino, a veces permitimos que la palabra no tenga lugar en nuestras vidas. Al igual que sobre la piedra, a veces tenemos destellos de entusiasmo al recibir la palabra que se agotan rápidamente. Al igual que el suelo entre espinos, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas están constantemente amenazando con ahogar la palabra de Dios y nuestra fecundidad. Al igual que la buena tierra, la palabra da fruto en nuestras vidas. 2. Nos damos cuenta de que la diferencia en cada categoría era con el suelo mismo. El sembrador echó la misma semilla. No se puede culpar de las diferencias de resultados al sembrador o la semilla, sino solo al suelo. Mis queridos oyentes, ustedes se someten a una prueba hoy. Quizá juzgarás al predicador, pero uno mayor que el predicador te juzgará a ti, porque la palabra misma te juzgará a ti. Spurgeon. 3. La parábola también les dio ánimo a los discípulos. Aunque parezca que pocos responden, Dios está en control y la cosecha ciertamente vendrá. Esto fue especialmente significativo a la luz de la creciente oposición a Jesús. No todos responderán, pero habrá algunos que lo harán, y la cosecha será rica. Franz. 4. Incluso más que describir el progreso mixto del mensaje del Evangelio, la parábola del sembrador obliga al oyente a preguntar, ¿qué tipo de suelo soy? ¿Cómo puedo preparar mi corazón y mi mente para ser el tipo de suelo adecuado? Esta parábola invita a acción para que recibamos la palabra de Dios en beneficio completo. D. La responsabilidad de los que reciben la palabra. 1, 16-17. Los que reciben la palabra son responsables de exponer y publicar la verdad, es decir, la palabra de Dios. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero. La verdad, por su naturaleza, está destinada a ser revelada, y Dios prometió que será, porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado. B. Para que los que entran vean la luz, si usted tiene la verdad de Dios, tiene la solemne obligación de difundir esa verdad de cualquier manera que Dios le brinde la oportunidad, incluso si alguien que tiene la cura para una enfermedad potencialmente mortal tiene la responsabilidad moral de difundir esa cura. Dios no encendió tu lámpara para que estuviera oculta. Y uno debe difundir la palabra o difundir la influencia de la palabra de Dios llevando a otros a un lugar donde la escuchen. Lo mejor es hacer las dos cosas. 2:18. Los que reciben la palabra se hacen responsables, así que debemos cuidar cómo escuchamos. Mirad, pues, como oís, porque a todo el que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Mirad, pues, como oís, es bueno oír la palabra de Dios. Es mucho mejor prestar atención a la forma como oís. En esto,
Jesús advirtió a sus oyentes que prepararan activamente el suelo de su corazón y mente, para juzgarse a sí mismos como oyentes al menos tanto como juzgan al predicador. Y es peligroso oír la palabra de Dios de una manera demasiado pasiva, sin comprometer la palabra con la mente, el corazón y la voluntad. Ser oyentes solo de la palabra, y no ser también hacedores de la palabra, significa destrucción. Lucas 6:49. 2. En su sermón titulado Audiencia atenta, Charles Spurgeon sugirió algunas formas de escuchar atentamente la palabra de Dios. Escuche atentamente, retentivamente. Escuche creyendo, obedientemente. Escuche con franqueza, honestamente. Escuche devotamente, sinceramente. Escuche fervientemente, espiritualmente. Escuche con sensibilidad, con emoción. Escuche con gratitud, en oración. B. Porque a todo el que tiene, se le dará. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la recibimos con alegría, se nos dará más de las riquezas espirituales de Dios. Y se le dará ¿qué? Más deseo de oír. Más comprensión de lo que oyes. Más posesión personal de las bendiciones de las que escuchas. 2. Se le dará. Jesús nos recuerda que del crecimiento espiritual sigue el impulso, sea positivo o negativo. Cuando tenemos los hábitos piadosos de recibir la palabra y vivirla, más se construye sobre eso. Cuando perdemos esos hábitos piadosos, son extremadamente difíciles de recuperar. C. Aún lo que piensa tener, a veces lo que la gente cree que tiene espiritualmente, solo parecen tenerlo. Los fariseos eran así, también lo fue la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3, 14-22. Los laodicenses dijeron de sí mismos, somos ricos, adinerados y no necesitamos nada, pero no sabían que en realidad eran miserables, pobres, ciegos y desnudos. 3, 19-21, demostramos que estamos cerca de Jesús al escuchar y obedecer su palabra. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó, diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y la hacen. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Podríamos haber esperado que la familia de Jesús tuviera privilegios especiales ante él. Casi nos sorprende que no los tengan. Y los hermanos de Jesús nunca parecieron apoyar su ministerio antes de su muerte y resurrección. Juan 7:5, Marcos 3:21. B. Hermanos. Hermanos. Hermanos, Jesús claramente tenía muchos hermanos y hermanas. La idea católica romana de la virginidad perpetua de María contradice el significado claro de la Biblia. Y la forma más natural de entender hermanos es que el término se refiere a los hijos de María y José, por lo tanto, a los hermanos de Jesús del lado de su madre. Los esfuerzos para hacer que hermanos signifique otra cosa son, nada menos que un exégesis improbable en apoyo de un dogma que se originó mucho más tarde que el Nuevo Testamento. Carlson. 2. El erudito católico Fitzmyer reconoce este punto. Él escribe sobre la supuesta virginidad perpetua de María. No hay ninguna indicación en el Nuevo Testamento sobre María como hay ahí Partenos, siempre virgen. Esta creencia en una forma u otra solo se remonta al siglo II d.C. Pet. C. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y la hacen. Jesús indicó que su familia más cercana está compuesta por aquellos que escuchan y obedecen la palabra de Dios. Nos acercamos a Jesús al escuchar su palabra y hacerla. Al hacerlo, obtenemos una relación más cercana con Él que incluso una relación familiar normalmente entendida. Esta es una declaración sorprendente. Y uno puede orar, cantar o ayunar todo el día, pero si no escuchan su palabra y la hacen, no están realmente acercándose a Dios. 2. El énfasis repetido en la palabra de Dios es impresionante. Como alguien puede soñar que la oración, o el gobierno, o la administración de los sacramentos, o cualquier otra cosa, debería ser más una obra de un ministro de Cristo que predicar, puede sorprender a cualquier alma pensante que haya leído el Evangelio. Paul. C. Jesús calma la tormenta. 1, 22-23.
el tormentoso mar de Galilea. Aconteció un día, que entró en una barca con sus discípulos, y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Pasemos al otro lado del lago. Con estas palabras, Jesús hizo una promesa a sus discípulos. No dijo, vamos a perecer en medio del mar de Galilea. Él prometió a sus discípulos que iban a cruzar al otro lado del lago. Y el lago de Galilea se encuentra a 13 millas, 20 kilómetros, de largo en su parte más larga y 8 millas, 12 kilómetros, de ancho en su parte más ancha. En esta parte en particular era aproximadamente 5 millas, 8 kilómetros, de ancho. Barclay. 2. Jonás terminó en una tormenta debido a su desobediencia, pero los discípulos entraron en una tormenta debido a su obediencia al Señor. Wiersbe. B. Pero mientras navegaban, él se durmió. Estamos impresionados por el hecho de que necesitaba dormir, mostrando su verdadera humanidad. Él se cansaba y a veces necesitaba dormir donde quiera que podía, incluso en lugares poco probables. Y fue el sueño de alguien que lleva una vida intensa, que requiera un esfuerzo constante en el cuerpo y mente. Bros. 2. También estamos impresionados por el hecho de que pudo dormir. Su mente y su corazón estaban lo suficientemente tranquilos, confiando en el amor y cuidado de su Padre en el cielo, para poder dormir en la tormenta. C. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. El mar de Galilea es bien conocido por sus tormentas violentas y repentinas. La severidad de esta tormenta es evidente en el hecho de que los discípulos, muchos de los cuales eran pescadores experimentados en este mismo mar, estaban aterrorizados. Marcos 4:40. 2. 24 a 25, Jesús calma la tormenta. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Los discípulos no se consolaron con el Jesús dormido y suponían que si estuviera en reposo, todo estaría bien. Ellos necesitaban su ayuda, por lo que le despertaron. Y él, nosotros, en su grito, Maestro, Maestro, que perecemos, lo incluía tanto a él como a ellos. Si el barco se hundía, todo se fuera con él, su misión, sus esperanzas y las grandes empresas por las que los había llamado a comunión consigo mismo para llevar a cabo. Morgan. 2. ¿Cuántas veces estamos demasiado preocupados por las empresas de nuestro Señor? En la hora de la tormenta nos imaginamos que todo está a punto de perecer. Luego nos dice, ¿dónde está vuestra fe? Morgan. B. Despertando él, reprendió al viento y a las olas. Jesús no solo calmó el viento y el mar, reprendió a los vientos y a las olas. Esto, junto con el gran temor de los discípulos y lo que Jesús enfrentaría en su destinación, da la sensación de que Satanás tuvo una mano importante en esta tormenta. Y Adam Clarke supuso que la tormenta era, probablemente excitada por Satanás, el príncipe de la potestad del aire, quien, habiendo conseguido al autor y a todos los predicadores del Evangelio juntos en una pequeña barca, pensó ahogarla, para derrotar los propósitos de Dios, y por lo tanto evitar la salvación de un mundo en ruinas. ¿Qué oportunidad tan noble debió parecerle al enemigo de la raza humana? C. ¿Dónde está vuestra fe? Jesús no dijo, vaya, qué tormenta. En cambio, preguntó, ¿dónde está vuestra fe? La tormenta no podía perturbar a Jesús, pero la incredulidad de sus discípulos podía y lo hizo. Y su incredulidad no estaba en que temieran una circunstancia terrible, sino porque Jesús había dicho, pasemos al otro lado del lago, Lucas 8:22. Jesús no dijo, hagamos lo mejor que podamos y tal vez todos nos ahoguemos. 2. Las circunstancias difíciles, tormentas, por así decirlo, no son evidencia de incredulidad. La incredulidad es el rechazo de una promesa o un mandato de Dios relevante a una situación particular. 3.
Los discípulos también deberían haber sabido que Dios no permitiría que el Mesías pereciera en un barco cruzando el mar de Galilea. No era posible que la historia de Jesús el Mesías se acabara con él ahogándose en el mar de Galilea. 4. Esta historia muestra el cuidado permanente que Jesús tiene por su pueblo. Hay muchos cristianos hoy que parecen pensar que el bote se está hundiendo. Estoy cansado del llanto de algunos de mis amigos que tienen esa opinión. El bote no puede bajar. Jesús está a bordo. Morgan. D. Y atemorizados, se maravillaban. La calma total del mar debería haberlos llenado de paz, pero en cambio, tenían tanto miedo cuando calmó la tormenta como cuando estaban en medio de la tormenta. Y los discípulos se asombraron. Una muestra poderosa sobre la creación les llevó a preguntarse, ¿quién es este? Solo podía ser el Señor, Jehová, que solo tiene este poder y autoridad, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmos 89, 8-9. 2. En el lapso de unos momentos, los discípulos vieron la humanidad completa de Jesús, en su sueño, cansado, y la plenitud de su deidad. Vieron a Jesús por lo que es, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. De la liberación del endemoniado gadareno. 1. 26-29, descripción del endemoniado. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. A la tierra de los Gadarenos, según la mayoría de las estimaciones, esto fue en el lado oriental del mar de Galilea, en el área mayormente gentil de la Decápolis, las ciudades gentiles de la región más amplia. B. Vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Esta es la descripción más detallada de un hombre poseído por un demonio que tenemos en la Biblia. Es el perfil clásico de la posesión demoníaca. El hombre había sido endemoniado desde hacía mucho tiempo. El hombre no vestía ropa y vivía más como un animal salvaje que como un ser humano, ni moraba en casa, impelido por el demonio a los desiertos. El hombre vivía entre los muertos y en descomposición, en contra de la ley judía y el instinto humano, en los sepulcros. El hombre tenía fuerza sobrenatural, rompiendo las cadenas. El hombre fue atormentado y autodestructivo, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, Marcos 5:5. El hombre tenía un comportamiento incontrolable, nadie le podía dominar, Marcos 5:4. Y, extrañamente, algunos cristianos piensan que el Espíritu Santo trabaja de manera similar, abrumando las operaciones del cuerpo y haciendo que uno haga cosas extrañas y grotescas. 2. Podemos estar seguros de que él no comenzó de esta manera. Hubo un tiempo en que este hombre vivía entre otros en el pueblo. Pero su comportamiento irracional y salvaje convenció a los aldeanos que estaba poseído por demonios, o al menos estaba loco. Lo ataron con cadenas para evitar que lastimara a otros, pero él rompió las cadenas una y otra vez. Por último, lo echaron fuera de la ciudad y vivía en el cementerio del pueblo, un loco entre las tumbas, perjudicando a la única persona que podía, él mismo. 3. Impelido por el demonio, como un caballo es por su jinete, por lo que la palabra significa, o un barco con remos. C. Vino a su encuentro un hombre. Esto significa que Jesús no buscó directamente a este hombre, pero el hombre se sintió atraído por Jesús. D. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, el hombre no podía o no quería liberarse, pero Jesús tenía toda la autoridad sobre el espíritu inmundo. ¿Qué tienes conmigo? Te ruego que no me atormentes. Este era el espíritu demoníaco en el hombre poseído, no el hombre mismo. El demonio no quería abandonar el cuerpo que habitaba.
Y la posesión demoníaca es cuando un espíritu demoníaco reside en un cuerpo humano, y en ocasiones presentará su propia personalidad a través de la personalidad del cuerpo anfitrión. La posesión demoníaca es una realidad hoy, aunque debemos protegernos de ignorar la actividad demoníaca o sobreenfatizar la supuesta actividad demoníaca. 2. No se nos dice específicamente cómo una persona es poseída por un demonio, con excepción de la inferencia de que debe ser por algún tipo de invitación, ya sea ofrecida a sabiendas o no. 3. La superstición, la adivinación del futuro, los llamados juegos y prácticas ocultas inofensivas, el espiritismo, el engaño de la nueva era, la magia, el consumo de drogas y otras cosas abren puertas de engaño para el creyente y peligro demoníaco para el incrédulo. 4. La gente a menudo se involucra en cosas ocultas o demoníacas porque hay algo allí que parece trabajar. Desafortunadamente no es algo trabajando, sino alguien trabajando, un espíritu demoníaco. V. Podemos decir que los demonios quieren habitar cuerpos por la misma razón que el vándalo quiere una lata de aerosol, o un hombre violento quiere un arma. Un cuerpo es un arma que pueden usar en su ataque contra Dios. Los demonios también atacan a los hombres porque odian la imagen de Dios en el hombre, así que tratan de estropear esa imagen, degradando al hombre y haciéndolo grotesco. B. Los demonios tienen el mismo objetivo en los cristianos, destruir la imagen de Dios, pero sus tácticas son restringidas. Con respecto a los cristianos, los espíritus demoníacos fueron desarmados por la obra de Jesús en la cruz, Colosenses 2:15, aunque pueden engañar e intimidar a los cristianos, atándolos con miedo e incredulidad. 7. Te ruego que no me atormentes. Esta fue una declaración irónica, porque el hombre estaba constantemente atormentado por los demonios que lo abrumaban en cuerpo, mente y alma. Sin embargo, pensó que Jesús le podría atormentar. F. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Esto es lo que dijeron los demonios en respuesta al mandato de Jesús que saliese del hombre, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Esta fue una forma en que trataron de resistir la obra de Jesús. Y en el fondo de todo esto estaba la antigua superstición de que tenías poder espiritual sobre otros si supieras o dijeras su nombre exacto. Es por eso que los espíritus inmundos se dirigieron a Jesús con este título completo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. De acuerdo con las supersticiones del día, esto fue como un disparo a Jesús. 2. Por lo tanto, al dirigirse a Jesús tienen los hechos teológicos correctos, pero no tienen el corazón correcto. Los demonios que habitaban al hombre tenían un tipo de fe en Jesús. Conocían la verdadera identidad de Jesús mejor que los líderes religiosos. Sin embargo, no fue una fe o conocimiento de Jesús que podría salvar. Santiago 2:19. 2:30-33, Jesús demuestra su autoridad sobre los espíritus inmundos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso, y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Ah, ¿cómo te llamas? De acuerdo con las costumbres de exorcistas judíos de aquel tiempo, uno tenía que saber el nombre del demonio para ganar autoridad sobre él y liberar a la persona poseída por el demonio. Sin embargo, Jesús no usó el nombre aprendido en este intercambio. Tenía autoridad sobre los demonios que iba mucho más allá de las supersticiones actuales. B. Y él dijo, Legión. Probablemente Jesús preguntó el nombre del demonio para que nosotros pudiéramos conocer el alcance completo del problema, sabiendo que el hombre estaba lleno de muchos demonios, no solo uno. Notamos que legión no es un nombre, fue evasivo, una amenaza e intento de intimidación. Y una legión romana generalmente constaba de 6.000 hombres. Esto no quiere decir que el hombre estaba habitado con 6.000 demonios, pero que tenía muchos. 2. También es posible que este era el intento de los demonios de intimidar a Jesús. Un animal acorralado a menudo intentará parecer más grande al depredador que lo busca. Estos muchos demonios pudieron haber hecho un reclamo masivo en la idea equivocada que podrían asustar a Jesús. Legión dice, somos muchos, estamos organizados, estamos unidos, estamos listos para luchar y somos poderosos.
3. De acuerdo a las supersticiones de la época, los espectadores probablemente sintieron que los espíritus inmundos tenían la ventaja. Ellos sabían y declararon el nombre completo de Jesús. Evadieron su pedido de su nombre. Y por último, esperaban asustar a Jesús con su gran número. Pero Jesús no creyó para nada en estas supersticiones antiguas y fácilmente echó a los espíritus inmundos del hombre afligido. C. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Los demonios que habitaban en este hombre no querían ser encarcelados en el abismo, que se describe en Apocalipsis 9:11. Al parecer, es un lugar de encarcelamiento para ciertos espíritus demoníacos. Y estos demonios no quieren ser inactivos. He aquí, es otro infierno para el diablo estar inactivo o no estar ocupado por el mal. D. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos. La idea de que los demonios pueden habitar los cuerpos de animales parece extraña, pero la idea también se muestra en Génesis 3. También era apropiado que estos demonios fueran echados en los cerdos, siendo animales no comestibles según la ley judía. Y observe que los demonios ni siquiera pueden afligir a los cerdos sin el permiso de Dios. Dado que un demonio no puede entrar ni siquiera en un cerdo sin ser enviado por Dios mismo, cuán poco que es el poder o la malicia de ellos para ser temidos por aquellos que tienen a Dios como su porción y protector. Clarke. 2. Satanás preferiría fastidiar a los cerdos que no hacer daño en absoluto. Es tan aficionado a la maldad que la trabajaría en los animales si no puede hacerlo en los hombres. Spurgeon. 3. Jesús permitió esto porque el tiempo de la demostración total de su autoridad sobre los demonios aún no había llegado. Llegaría en la cruz. Colosenses 2:15 nos dice que en la cruz, Jesús desarmó a los demonios en sus ataques contra los creyentes, hizo un espectáculo público de su derrota y triunfó sobre ellos en su obra en la cruz. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. La naturaleza destructiva de los espíritus demoníacos se demostró por su efecto en los cerdos. Eran como su líder, Satanás, cuyo deseo es robar, matar y destruir, Juan 10:10. Y esto ayuda a explicar por qué Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos, porque quería que todos supieran cuál era la verdadera intención de estos demonios. Querían destruir al hombre tal como destruyeron a los cerdos. Porque los hombres están hechos en la imagen de Dios, no podían salirse con la suya tan fácilmente con el hombre, pero su intención era la misma, destruirlo por completo. 2. Algunos piensan que esto fue injusto para el dueño de los cerdos. Pero los dueños de los cerdos perdieron sus bienes. Sí, y aprendan de esto cuán pequeñas son las riquezas temporales en la estimación de Dios. Él sufre que se pierdan, a veces para desconectarnos de ellas a través de la misericordia, a veces por justicia, para castigarnos por haberlas adquirido o conservado, ya sea por la codicia o la injusticia. Clarke. 3. Spurgeon hizo varios comentarios sabios sobre la forma en que los demonios afectaron a los cerdos. Los cerdos prefieren la muerte a la maldad, y si los hombres no fueran peores que los cerdos, tendrían la misma opinión. Corre con fuerza a quien el diablo conduce. El diablo lleva a sus cerdos a un mal mercado. 3. 34-37. La reacción de los espectadores a la liberación del hombre endemoniado. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo, y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Tuvieron miedo, pues tenían gran temor, temían más a un hombre libre que a un hombre poseído. Cuando vieron al hombre en su cabal juicio y sentado a los pies de Jesús, tuvieron miedo. Y parte de su miedo se encontró en el hecho de que sus supersticiones habían sido destruidas, y no sabían qué pensar de todo. De acuerdo a sus supersticiones, los demonios deberían haber tenido la ventaja sobre Jesús, pero no la tenían en absoluto. Se les hacía difícil aceptar esto. Entonces toda la multitud,
le rogó que se marchase de ellos. No parecía importarles tener a este hombre atormentado y endemoniado en medio de ellos, pero sí les molestaba tener a Jesús cerca, así que le pidieron que se fuera, y lo hizo. Y la obra de Jesús había unificado a toda la multitud, y todos habían salido para reunirse y hablar con Jesús, pero no fue en buen sentido. Aquí había una ciudad entera en una reunión de oración, orando en contra de su propia bendición. Horrible fue su oración, pero fue oída, y Jesús se apartó de sus costas. Spurgeon. 2. Cuando la gente tiene más miedo de lo que Jesús hará en sus vidas que lo que Satanás hace en ese momento, muchas veces empujan a Jesús lejos, y él puede irse. 4. 38 a 39. La reacción del hombre que había sido liberado de los demonios. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió, diciendo: «Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y el hombre de quien habían salido los demonios, ese es un nombre maravilloso. Tal vez por el resto de su vida, este hombre sería llamado por un nombre que recordara la gran obra que Jesús hizo por él. B. Le rogaba que le dejase estar con él. Primero, este hombre anteriormente endemoniado simplemente se sentó a los pies de Jesús, Lucas 8:35. Pero luego solo quería estar con Jesús, siguiéndolo como discípulo. Y este hombre no solo quería lo que Jesús podía hacer por él. El verdadero cambio en su corazón fue demostrado porque él quería a Jesús mismo. C. Pero Jesús le despidió. El deseo del hombre de seguir a Jesús era bueno, pero Jesús no lo permitió. Jesús sabía que tenía un ministerio más importante con su propia familia y comunidad. Y, a veces nos cuesta entender los caminos de Dios. La multitud de la región hicieron una mala petición, le rogó que se marchase de ellos, y Jesús contestó la oración. El hombre de quien habían salido los demonios hizo una petición piadosa, que le dejase estar con él, y Jesús dijo, no a esa oración. 2. Por supuesto, esto se debía a que este hombre podía ser una luz entre la gente de estas ciudades gentiles de una manera que Jesús y los discípulos no podían. Pero también era para curar al hombre de cualquier superstición. Podría haber pensado que tenía que estar cerca de Jesús para que los demonios no volvieran. Quizás, también, su oración no fue contestada, porque su miedo debería haber sido sancionado. Si temía, y estoy moralmente seguro de que lo hizo, de que los demonios regresaran, entonces, por supuesto, deseaba estar con Cristo. Pero Cristo le quitó ese miedo, y tan bueno como le dice, no necesitas estar cerca de mí, he sanado tanto que nunca volverás a enfermarte. Spurgeon. 3. Así que vemos que es un viejo error y debilidad que los hombres sean demasiado engreídos de la presencia corporal de Cristo. Cristo no quiere que el hombre dependa de su presencia corporal, sino de su poder omnipotente. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este fue un gran mensaje para contar, y un mensaje que todo seguidor de Jesús debería poder predicar. Su historia mostró el valor de una vida a Jesús, porque esta fue la única razón por la cual Jesús vino a este lado del mar de Galilea. Su historia también mostró que con Jesús, nadie está más allá de la esperanza, porque si este hombre pudo ser cambiado, cualquiera también puede. Y Jesús le dijo que vaya y cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, y el hombre publicó por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús. No había contradicción, porque Jesús es Dios. Una mujer sanada, una niña resucitada. 1. 40-42. La petición de un padre de que Jesús sanara a su única hija. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Le recibió la multitud con gozo. Jesús dejó la región de los gentiles alrededor del mar de Galilea, donde se encontró con el hombre poseído por muchos demonios. Ahora regresó a las ciudades judías en el otro lado, y le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban.
B. Que era principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga era algo así como un pastor moderno. Manejó los asuntos espirituales y negocios de la sinagoga. Jairo llegó desesperado a Jesús, postrándose a los pies de Jesús y le rogaba, porque su hija se estaba muriendo. Y, como el principal de la sinagoga, era un funcionario de la ley responsable de la supervisión de la coordinación y organización del servicio. Len. 2. Cuando el centurión vino a Jesús en una situación similar, Lucas 7, 1, 10, Jesús ni siquiera fue a la casa del centurión para sanar al sirviente, simplemente lo declaró sanado desde una distancia. 3. Todos en Capernaum conocían a Jairo, pero nadie sabía que él creía en Cristo hasta que su pequeña hija estaba a punto de morir. Entonces lo confesó. Morrison. C. Y mientras iba, Jesús no exigió que Jairo mostrara la misma fe que el centurión. Jesús respondió a la fe que Jairo mostró y fue con él, mientras la multitud le oprimía. Y, la antigua palabra griega aquí traducida oprimía significa, casi asfixiándolo, tan grande era la multitud que lo rodeaba. Clark. La misma palabra griega se usa para describir la asfixia de la semilla, Lucas 8:7. 2. 43 a 44, una mujer sanada de su hemorragia. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Esta mujer se encontraba en una situación desesperada. Su sangrado la hizo impura ceremonial y socialmente, y esto sería una gran carga durante 12 años. Y, de acuerdo con las ideas judías de la época, si esta mujer tocaba a alguien, les transmitía su impureza, una impureza que no se les permitiría participar en ningún aspecto de la adoración de Israel, Levítico 15, 19-31. B. Que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Visitó a médicos para ser sanada, pero solo sufrió peor y se empobreció. Lucas el médico sabía cómo las facturas de un médico podían tomar todo lo que tenías. Y los antiguos rabinos tenían muchas fórmulas diferentes para ayudar a una mujer afectada de esta manera. Rabbi Jochanan dice, toma de goma Alexandria, de alumbre y de Corcus hortensis, el peso de un susee cada una. Déjelas magulladas juntas, y dadas en vino a la mujer que tenga un problema de sangre. Pero si esto falla, toma de las cebollas persas 9 troncos, hiérvelos en vino y déselo para beber, y dígale, levántate de tu flujo. Pero si esto falla, siéntala en un lugar donde 2 caminos se encuentran, y deja que sostenga una copa de vino en su mano, y deja que alguien venga por detrás y le espante y le diga, levántate de tu flujo. Pero si esto no sirve. Clarke. 2. Cuando un alma está enferma hoy, a menudo van a diferentes doctores, y gastan una gran cantidad de tiempo y dinero, y no son curados por ellos. Un alma enferma puede ir al doctor de entretenimiento, pero no encuentra cura. Pueden visitar al doctor éxito, pero a la larga no es de ayuda. Doctor placer, doctor autoayuda o doctor religión no pueden brindar una cura real. Solo el doctor Jesús puede. C. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, debido a que la condición de esta mujer era vergonzosa, y porque era ceremonialmente impura y sería condenada por su fe estaba en Jesús, y el objeto de la fe era mucho más importante que la calidad de la fe.